antes de ingresar en la presentación, me gustaría mencionar temas que se fueron mencionando a lo largo de estos 2 días y que de alguna manera están reflejados en lo que se va a comentar ahora, ¿no? Yo tomé nota de 3 en particular. La primera exposición, la del ingeniero de la Polera, cuando habló de un concepto realmente interesante y que no se vincula comúnmente, que es el de desarrollo de un país y la preservación del patrimonio. Es decir, generalmente se los vincula como contradictorios, ¿no? Como que el desarrollo, que también implica el desarrollo inmobiliario, va contra la preservación del patrimonio. Y él hizo un giro totalmente distinto y dice que, de manera demostrable, por otro lado, que las sociedades que más avanzan o más desarrolladas es porque tienen y preservan su patrimonio. O sea, la causa también está en tener esos referentes históricos. Y él también habló de cierta ola ahistoricista que domina esta época en todo el mundo, ¿no? No solamente en Argentina, y el peligro que eso conlleva también para lo que es la preservación patrimonial, porque ya directamente las ciudades se transforman medio como un Disneylandia, donde todas las ciudades son más o menos parecidas, ofrecen lo mismo a nivel gastronómico, bueno, puede variar algún monumento naturalmente que otro, pero se termina haciendo como una gran argamasa sin identidad. Ese es un punto. El siguiente, que es interesante, todo esto va a tener que ver con lo que vamos a hablar ahora. El siguiente es el de la falta de reglamentación de las distintas normativas de protección, y ahí el juez Scheibler dijo, por ejemplo, que las constituciones, voy a hablar más cerca, las constituciones o las leyes generales tienen preceptos de preservación bastante enfáticos, y que después, a medida que se va bajando en la pirámide jurídica, eso se pierde en vaguedades y termina en manos de un burócrata que, con interés o sin él, no le da plena efectividad a esa protección, en este caso patrimonial. Y finalmente, algo que se mencionó prácticamente, yo diría que el 90% de las disertaciones, y la arquitecta lo enfatizó recién, es cuando una propiedad es catalogada, el propietario dice chau. Y entonces eso desestimula al mantenimiento, salvo en casos como Zárate, donde el poder público inteligentemente apunta en sentido contrario. Lo común es que esas propiedades decaigan, el propietario no tiene medios, muchas veces están en sucesión, los herederos quieren vender, viene la confluencia del interés del desarrollador, y bueno, ahí ya el resultado está cantado, ¿no? Que es lo que vemos prácticamente en todas las ciudades, grandes o chicas. Entonces, esto, para los que son porteños, no hace falta que aclare qué es. Para las personas que nos visitan de otro lado, esta es la confitería El Molino. El doctor recién hacía referencia a cuándo comenzó la decadencia argentina, no vamos a dar fechas. No fue cuando hicieron la confitería, supongo. No, pero ahí se ve un poco, ¿no? El contraste de lo que era Buenos Aires en 1920, pujante, recibiendo capitales, inmigrantes, lo mejor de la tecnología y también volcado a la arquitectura. Y bueno, esta ciudad compleja donde hay avances y hay retrocesos y lucha por justamente que ese patrimonio del pasado se preserve. ¿Y por qué elegí esto? Bueno, noten el grado de deterioro. Esto es antes inclusive de que se expropiara, yo creo que es esa foto. Entonces muestra el mayor grado de deterioro al que llegó, porque después se le puso una empalizada y demás. La cúpula vidriada, que es hermosa, prácticamente se le fueron cayendo muchos vidrios, pedazos de mampostería que caían, hubo un principio de incendio, estaba intrusado el edificio. Realmente hay que agradecer al cosmos, y que el edificio estaba, los materiales y la ingeniería que había en ese edificio toleraron el grado de abandono, porque esta confitería en 1997 cerró, y como cerró quedó, y nunca se hizo nada. Recién se empezó a restaurar ahora, y en el medio hubo muchísimas idas y vueltas, y se tuvo que expropiar por ley de la nación. Y es uno de los... Antes alguien habló de Dora Young, de que
en un sentido crítico, y lo comparto, ella decía, para ciertas cosas la grieta no existe, es decir, las legislaturas, mayoría y minoría se ponen de acuerdo cuando se trata de aprobar leyes rápido, pero para esto la grieta, gracias a Dios, tampoco existe, porque la iniciativa de expropiación fue del gobierno anterior y la actividad de recuperación de este bien, que es un bien de todos los argentinos y los que nos visitan, porque el patrimonio no tiene nacionalidad. Es la humanidad la que gana o pierde si una cosa como esta está o no. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Se declara Monumento Histórico Nacional en 1997 y es el momento a partir del cual se abandona. Claro, porque en ese momento coincidió con el cierre de la confitería. Entonces entró en decadencia. Y es un ejemplo de colaboración, y hace 2 meses, porque también esto viene a cuento de lo que vamos a hablar, del fondeo, hace 2 meses recién se contó, aprobaciones presupuestarias de por medio, etcétera, etcétera, con los fondos como para comenzar a restaurarla. Y ahora, en cada mes de noviembre, se realiza la Noche de los Museos en Buenos Aires, y se va a abrir uno de los salones que ya fue restaurado para que el público pueda entrar. Realmente este edificio, que está al lado del Congreso Nacional y que no se puede pensar sin el Congreso al lado, y el Congreso no se puede pensar sin este edificio al lado, es una ganancia para la ciudad. ¿Y qué es lo que demuestra? Demuestra la importancia que tiene, esto de lo que venimos hablando en este panel, la existencia de fondeo efectivo para que particulares y también el Estado puedan contar con medios para preservar el patrimonio. Para que esos propietarios, que de pronto, en muchos casos no, porque no les interesa, porque no hay conciencia, etc., pero en muchos casos sí, lo quieren preservar, pero no tienen los medios. Y entonces en esos casos se ven obligados, o se ven tentados porque viene alguien, en fin, lo compra y pasa lo que pasa. Entonces, estos son ejemplos que demuestran la importancia que tiene que instrumentos como el del FEREC estén vigentes. Bueno, el FEREC en realidad es, ahora vamos a este slide, no está vigente. O sea, empezamos por decir que no está vigente. O sea, hace 30 años que está dando vueltas en la legislación, lo vamos a ver en el slide. Pasemos al slide siguiente, después vuelvo a este. Es decir, la ordenanza municipal 45.517 del año 91 lo empieza a nombrar. Entra el Código de Planeamiento Urbano una vez que la ciudad gana su autonomía en el 96, entra el primer Código de Planeamiento en el año 2003, con la Ley 449, se lo menciona, nada de reglamentación. Entra el Plan Urbano Ambiental, en el 2008, tampoco. Y ahora, digamos, según pasan los años, está en el proyecto de Código Urbanístico, que se está discutiendo en este momento en la legislatura, de nuevo, el FEREC está. Entonces, retomando las palabras del juez Scheibler, si la reglamentación no está, por lo que sea, pero también por falta de voluntad política, de nada sirve que mencionemos, obviamente, los temas en una ley. Vamos a pasar un minuto al slide anterior, más que nada para que veamos los distintos medios que existen en plaza, por decirlo así, en los distintos países del mundo, para generar instancias de financiamiento de la preservación patrimonial. Y estos son recogidos de algún modo también en el FEREC. Hay instituciones que financian, ahí por ejemplo está la Fundación du Patrimoine en Francia, financiada por el sector privado, el World Monument Fund a nivel mundial, aunque tiene sede en New York, pero fondean la protección de íconos patrimoniales alrededor del mundo. A nivel de ciudades, hacen punta en Latinoamérica países como Colombia o Ecuador, cuyos los cascos históricos de las ciudades capitales, ya desde los años 80 y principios de los 90 hubo una actividad, digamos, una acción activa, para redundancia, para la protección de los cascos históricos, y luego se institucionalizó. Entonces en Quito es el Instituto Metropolitano del Patrimonio, en Bogotá el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y en otros lugares las instancias administrativas aplican ley de por medio, también temas que van a ser recogidos o que son recogidos por el FEREC, como es la transferencia de capacidades constructivas.
cuyo decano es, creo yo, la ciudad de Nueva York, que ya lo empezó a aplicar en la década del 60 y del 70, y después pasó a nuestra región y Brasil lo ha implementado en el caso de Curitiba, donde inclusive esos certificados de potencial adicional de construcción cotizan en bolsa o pueden cotizar en bolsa. O sea, el grado de, el potencial de interacción que tiene el poder público, el sector privado, es alto. Solamente hace falta tener la voluntad y la inteligencia como para poder coadyuvar a eso, ¿no? Bueno, esto es un principio rector que está en el Código Urbanístico, que es realmente interesante, ¿no? O sea, suena así Finlandia, ¿no? Después se tiene que aplicar. Pero tiene dos conceptos, esos párrafos, que son importantes. Y a pesar de que no se ve en el slide, están marcados en negrita. Uno es en el primer párrafo que obliga a todos los habitantes, no solamente al poder público, sino que es una norma prescriptiva general para todos los habitantes de proteger el patrimonio. Y la segunda, una suerte de ultraactividad en donde un inmueble que está protegido, no importa si el propietario lo vende, lo alquila, lo grava o como consecuencia de una hipoteca que es ejecutada pasa a otro propietario, esa protección debe subsistir. Bueno, estos son las fuentes de fondeo del FEREC que, de nuevo, son de distinta raigambre, ¿no? Las primeras 5, después le explico por qué están en distinto color. Las primeras 5 están en el código actual. De nuevo, sin reglamentar, pero están. La última fue agregada en la versión que está siendo discutida en la legislatura ahora. La primera, 15% de derechos. ¿Cómo se fondea el FEREC? 15% de lo recaudado en los derechos de delineación y construcción. ¿Cuáles son estos derechos? Son cuando un particular solicita un permiso de obra, que lo tiene que solicitar a la ciudad, paga, y paga en proporción del monto de la obra. Entonces, las obras de envergadura, naturalmente que pagan muchos permisos, mucho dinero en ese concepto. Partidas específicas en el presupuesto anual, recursos provenientes de instituciones extranjeras o nacionales, legados o donaciones que particulares hagan instituyendo al FEREC como beneficiario, y la recaudación obtenida por transferencias de capacidad constructiva. Hoy, en el código actual, esto está, pero es transferencia de FOT. Como el FOT ahora ya no existe más, el factor de ocupación del terreno no existe más y es reemplazado por estas, digamos, equivalencias de capacidad constructiva transferible, cambia la mención. Y después la última, bueno, es eso, gracias. Esto es el concepto de capacidad constructiva transferible, que es tomado de lo que en Nueva York se hizo ya en la década del 60. Entonces, quien tiene como describe ahí gráficamente, quien tiene un inmueble catalogado que no puede ser tocado, pero que por la zona en la que está podría tener mayor altura, vende esa mayor altura a alguien que la compra para desarrollar un proyecto en otro lugar donde le van a permitir esa altura mayor. En Nueva York ha funcionado razonablemente bien para determinadas cuestiones, sobre todo se ha tratado de preservar inmuebles en el área de los teatros, de la Grand Central Terminal y demás, y en otros sectores también, pero en este momento lo están revisitando porque, bueno, digamos, siempre hay personas de la sociedad civil o instituciones que, como acá, acercan iniciativas, acercan inquietudes y las autoridades los están escuchando. Nosotros el año pasado, cuando empezamos desde Basta Demoler a indagar sobre el tema, le preguntamos a la ciudad y la ciudad nos respondió, por la Ley de Acceso a Derecho a la Información, cuánto era lo que habían percibido por derechos de delineación y construcción en el periodo que está indicado ahí, 2010 a 2017. Y lo que habían percibido, bueno, son las barras que están arriba, es cerca de
500 millones de pesos, o un poco más, ¿no? 600. 600. Y las barras en azul indican el 15% que correspondería al FEREC. Recordemos que no es la única fuente de fondeo, que hay 6 fuentes de fondeo, pero esta yo considero que es la que sería más automática y principal, ¿no? Entonces, fíjense cómo, siendo una pequeña proporción, porque es 15% claramente, del monto total, lo que significa en términos de dinero, objetivamente, para las actividades de preservación. Pasemos al slide siguiente. Esa es la curva que tiene una pequeña caída en el 2015, bueno, ahora debe tener otra nueva caída, pero después seguirá subiendo, porque la construcción va a seguir en aumento. Entonces, 100 millones de pesos entre el 2010 y 2017 recaudados solamente por ese concepto, por el FEREC, si estuviera implementado. No está implementado, con lo cual esto no está. Ahora, imaginemos cuántos proyectos de preservación, no digo la confitería del Molino, que requiere muchísimo más que 90 millones de pesos, pero cuántos inmuebles de particulares podrían ser preservados, integrados al sistema, a los recorridos turísticos, como se dijo acá en alguna disertación anterior, preservar el patrimonio y dejarlo estático tampoco sirve para nada. Entonces, darle una funcionalidad, ¿cuántos propietarios estarían dispuestos a seguir apostando a residencias que también tal vez fueron heredadas de sus antepasados, si tuvieran los medios como para poder hacerlo? Y los medios están acá en potencia, pero por distintas razones, sin implementar. En el código actual, el destino de los fondos, y ya voy a redondear, el destino de los fondos es 15% para la ejecución de trabajos y obras en edificios y lugares públicos, porque también el FEREC es para que se mantengan edificios públicos. Por ejemplo, en estos días, quien camina por Plaza San Martín va a ver 2 edificios icónicos de la ciudad, que es la Secretaría de Recursos Naturales, que es el ex Palacio Aedo, que es de hace añares, que está con una empalizada, no cumple ninguna función encima. Y, perdón, Parques Nacionales. Gracias, América. Entonces, ¿cuánto se podría volcar a eso? Si no para reparar todo, aunque sea de a poco. El 85% restante para el otorgamiento de facilidades crediticias a través del Banco Ciudad. Lo que mencionaba el doctor Summel, las instituciones financieras, públicas o privadas, podrían canalizar recursos en un contexto de estabilidad, de un buen sistema de armado de estímulos para que esto pudiera concretarse. Y esto es el proyecto que está ahora en discusión en la legislatura. El proyecto reglamenta aspectos, y tal vez estemos más cerca de un punto de implementación del FEREC, porque cuando el año pasado nosotros preguntamos expresamente al gobierno de la ciudad ¿por qué esto no se reglamentó? Hace 20 años que está, casi 30, están en mora con este tema. Y ahí quienes nos respondieron diciendo que tenían que reglamentar, digamos, tomaron la pregunta por el lado de la transferencia de las capacidades constructivas. Y esto, el código en proyecto, lo está reglamentando, y lo está reglamentando del modo que se ve ahí. Es decir, los fondos que ingresan al FEREC, por todos los rubros que vimos antes, que no es la de transferencia de capacidad constructiva, digamos, entre inmuebles, van a la recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los bienes patrimoniales y sus contextos urbanos. Y los fondos que ingresan por transferencia de capacidades constructivas van en un sistema que va 80% en distintas etapas, 50-30, al propietario del inmueble que vende la capacidad constructiva, y 20% también alimentar el FEREC. Entonces el FEREC se va alimentando de distintas fuentes. El 15% de los derechos, de lo recaudado por derechos de alineación y construcción, son
es la fuente principal, pero este también no es una fuente despreciable porque 20% de estas ventas de capacidades constructivas van a ir ahí. Y el código, el proyecto de código, desarrolla en qué etapas se va a ir desenvolviendo este sistema de transferencias. Habla de 3 fases y habla de lugares que van a tener como un orden de prioridad en cuanto a la preservación, empezando por el área del APH1, o sea, el casco histórico, y la prolongación hacia esta zona, que es el APH14. Y esto básicamente es qué fortalezas tiene esto como sistema, y lo vimos antes, la experiencia comparada exitosa en la implementación de estos mecanismos, y no hace falta ir muy lejos, no es solamente Nueva York o París, es Zárate y Capilla del Señor. O sea, los ejemplos a la ciudad de Buenos Aires se los está dando la misma Argentina, en muchos aspectos. La complementariedad con programas que sí, desde el gobierno de la ciudad se están implementando, como por ejemplo todo lo que ha sido puesta en valor, en ese caso buena puesta en valor, no esa temible que no se sabe en qué termina, sino la puesta en valor de las fachadas de ciertas calles del microcentro, la sustentabilidad en el tiempo, porque ahí ya automáticamente se genera un flujo con ese 15% que automáticamente pasa al FEREC y ese 20% de los derechos, de la transferencia de derechos que pasa al FEREC, y las sinergias por socialización, porque naturalmente cuando estas cosas son conocidas, hay gente que dice, yo no sabía que existía esto, que está esta posibilidad. Entonces comienza a generarse lentamente un círculo virtuoso en donde muchos propietarios comiencen a ver la posibilidad de restaurar esos bienes que son dignos de protección. Gracias.